Hola amigos, mi nombre es Wilfredo Rubio, soy abogado y criminalista. Hoy les quiero hablar de la evidencia invisible, que lo que trato de relacionar es aquella evidencia que debería de existir en una escena del crimen y no la encontramos. Esto tiene que ver con el tema experiencia y el tema intuitivo en la investigación de la escena del crimen. También tiene que ver con la perfilación psicológica de la escena del crimen. Hay una diferencia entre perfiles psicológicos de criminales y perfiles psicológicos de la escena del crimen. Nosotros en nuestra práctica tuvimos la oportunidad de hacer muchos análisis de escenarios de crimen que nos llevaron a la resolución de casos. Y voy a hacer una pequeña mención de uno que se trató de una rama de ficus encontrada en la escena del crimen. Algo que era muy extraño y exótico porque esa variedad de árboles de China y no originario de estos países. Y en los 90 era muy extraño encontrar el ficus en Honduras. Este hallazgo, más un análisis de la escena del crimen, nos permitió llegar hasta el asesino. Básicamente, hicimos un recorrido hacia la escena del crimen que nos reveló elementos muy importantes. Por ejemplo, el camino fue el elemento número uno. Para llegar a la escena del crimen era demasiado abrupto, era una calle de tierra donde solo un carro 4x4 podía entrar. Otro elemento importante es que no existía evidencia biológica en la víctima. Eso nos decía que el asesino tenía algún grado de experiencia en temas de biología o medicina o carreras afines. También existía otro tema, la víctima no tenía signos de defensa ni de tortura, entonces eso nos ayuda a deducir que la víctima conocía al hechor. Por mencionar algunos pequeños aspectos de este perfil de la escena del crimen que se hizo para hacer una vinculación dentro del círculo de amigos y conocidos de la víctima allá por el año de 1997. Bien, pero retomando este tema de la evidencia invisible, hay aspectos que dejamos en el aire. Estamos entrenados para buscar y nos dan listas. Por ejemplo, en un homicidio, por arma de fuego, busque el arma, busque los casquillos, busque eh, trayectoria, busque pólvora. Entonces estamos acostumbrados a que nos digan qué hacerlo. Estamos acostumbrados a las listas y a no salirnos de las listas. Y si podemos no cumplimentar las listas, a veces no las cumplimos a cabalidad. No trabajamos como dicen by the book o por el libro. Sin embargo, quiero hacer un pequeño recordatorio para los investigadores y para los que analizan que no dejen por fuera ciertos elementos. Por ejemplo, cuando uno llega a una escena del crimen, hay elementos que no podemos capturar, que es el ambiente de la escena del crimen. Por ejemplo, los olores, tanto perfumes, tanto olores agradables como olores desagradables. Algunos olores agradables como el perfume o tal vez flores, pero de, de, de origen desconocido. ¿Por qué les digo de origen desconocido? Porque de repente sentimos un olor a flores, pero no están las flores. Eso es bueno tomar nota porque nos puede dar un indicio racional de que quién se llevó esas flores. Independientemente que podamos en ese momento identificar aromas, porque es muy complicado identificar aromas, ¿verdad? No estamos entrenados para ser perfumistas, ni reconocer los tonos de los perfumes, ni los aromas, ¿verdad? Sin embargo, algunos aromas son muy fáciles de recordar. Y aunque no podemos presentarlo como un medio de prueba, pero sí tienen el valor de convertirse en un dato importante que nos puede llevar a la resolución de un crimen. También están, me tocó la experiencia también en los gases. Esto, medición de gases en la escena del crimen, eh, muchos de ellos relacionados con no solo fugas, sino que también con incendios. Hacíamos investigaciones en incendios provocados y accidentales, donde muchos de estos elementos
o la prueba es transformada y es otro ámbito para buscar estas evidencias. Entonces esos elementos se miden a través de aparatos especiales. Cuando ha sido, y yo le pongo mucho énfasis cuando han habido borrones en la escena del crimen. El borrón o destrucción de evidencia o limpieza de evidencia deja la firma, para mí, deja la firma del hechor. Porque si nosotros nos orientamos en la escena del crimen intuitivamente, que he hablado de la intuición en otros videos, podemos hacernos una idea de qué sucedió en una escena del crimen. Luego, al comenzar a investigar la escena del crimen, nos damos cuenta que han habido borrones. Así en términos generales, han borrado huellas, han borrado manchas, se han llevado la basura, que la basura es algo tan importante en una investigación. Bueno, hay casos famosísimos que se han resuelto con los desperdicios o con la basura. Se ha podido rastrear sospechosos a través de la basura y desperdicios o desechos. Retomando el tema de la limpieza. Este tema es bastante intuitivo y necesita algo de experiencia para que el investigador, al llegar a la escena del crimen, se coloque en la posición o mentalmente del agresor y por qué le preocupó tanto y tenía que eliminar esa mancha, ¿verdad? No todos los casos son tan evidentes, porque a veces hay manchas que son insignificantes. Eso nos puede dar el indicio que, por ejemplo, el agresor se haya herido. Entonces es bueno enfatizar. Hay unas manchas que son muy difíciles de detectar, que se necesitan algunos reactivos como luminol y luces forenses y bueno, hacer uso de la tecnología eh, forense de vanguardia. Hay un elemento también bien importante que es que habla de la firma del autor. Cuando me refiero a la firma del autor es que deja un rasgo de la personalidad, deja un rasgo del interés, deja un rasgo de la preocupación. Inclusive esto llega a hablarnos acerca del grado de vinculación que podría tener con la víctima, porque alguien que está completamente desconectado emocionalmente o socialmente, poco le preocuparía hacer este tipo de limpieza. No se descarta, pero si hacemos una escala estadística, pues para mí que poco le preocuparía. Y hay borrones de huellas, de manchas, de pelos, sustracción de ropas. Inclusive a veces podemos notar que a veces encontramos un vaso en la escena del crimen, pero a la par del vaso hay una sutil forma de agua a la par. O sea que existían dos vasos y fue quitado un vaso, el cual al ver la huella que deja nos indica que los vasos tal vez por la temperatura se condensó el agua y dejó la marca y nos va narrando una pequeña historia, una simple marca de agua en una mesa. También cuando hay sustracción de objetos, no necesariamente de valor, no me refiero a hurto, no me refiero a robo, sino que hay cosas que son parte del ambiente y que desaparecen de la escena del crimen. También es la firma de la persona vinculada. Eso es, en mi experiencia, hemos tenido esas características. Pero ¿cómo llego a esas conclusiones? Para el caso, todos los que hemos tenido hermanos, hemos convivido en familias grandes y hemos tenido una habitación, por decir algo, cada vez que alguien entra a una habitación, a nuestra habitación, nosotros somos capaces de detectar quién fue. Y no solo capaces de detectar quién fue, sino también somos capaces de identificar qué quería la persona que entró. ¿Por qué? Hacemos un análisis intuitivo
o un perfil psicológico de la persona que entró, por ejemplo, a usar mi loción. ¿Quién usa mi loción? A quién de mis hermanos le gusta mi loción, o unos audífonos, lo que sea. Este tipo de intuición no lo podemos traspolar a la escena del crimen de un solo, pero sí necesitamos la ayuda de otros ojos. En este caso va a ser los parientes, que nosotros nos vamos a integrar con ellos para hacer un recorrido por la escena del crimen y que nos indique qué es lo que falta en la escena del crimen. Eso es tan importante. Así que quiero dejar en la mente de ustedes al momento de hacer una investigación, no se olviden de la evidencia invisible, de la evidencia ausente, porque esa nos puede dar grandes indicios. Y solo para mencionar elementos, algún elemento también muy importante es cuando nos narran, alguna persona que entrevistamos nos narra una historia, pero aquella historia está vinculada con un sospechoso, pero también el sospechoso es imposible que haya hecho esa dinámica bajo esas circunstancias. Un ejemplo voy a poner. Un testigo nos narra que el Juan, por decir un nombre, Juan trepó un muro para entrar a una casa y cometer un homicidio o un asesinato. Pero resulta que al revisar el muro no hay ni marcas y además el muro es demasiado alto. Entonces ahí está la evidencia ausente y también hay un elemento de capacidad, cosas que hay narraciones, hay relatos que son imposibles por la naturaleza de lo que narran. Así que amigos, gracias por haberme acompañado en mi canal esta noche y por favor déjenme los comentarios que son súper importantes para mí. Les agradezco el apoyo al canal y a todos los países que me ven en México, en Salvador, Perú, Chile, Argentina, Guatemala, perdón si olvido alguno, pues les agradezco los comentarios y las muestras de cariño y de apoyo a este canal. Que pasen una feliz noche.